La oración te sensibiliza, la oración te inmudece, la oración no permite de que tu mente se bloquee con cualquier pensamiento. Debemos tomar ejemplo básico. Daniel hizo uso de este recurso de oración. Ahora bien, yo me identifico por lo que Jesús dijo: orai para que no caigan en tentación. Gloria Cuando al tú Señor. oras, tú delatas al diablo. Cuando tú oras, tú rompes maldiciones. Cuando tú oras, tú tienes la capacidad de discernir todo del trasfondo del problema que quizás esté asediándote a ti o a cualquier problema. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano evangelista Junior Fermín por la misericordia de Dios. Y este es el programa, como todos los miércoles, a la luz de la palabra, con nuestro pastor Sandy Matos. En este caso, nuestro pastor no está aquí, estoy yo como siempre, un amigo y un hermano. Y este es el programa Radio Estruendo Celestial, el sonido del cielo en la tierra. Es importante que en este día el Padre te bendiga a través de este programa, a través de una palabra. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, un profeta que Dios utiliza en estos tiempos, un profeta que Dios le pone palabra, un profeta que se deja usar. Y es necesario que tú compartes esta palabra para que cada quien que escuche este programa pueda recibir una poderosa palabra. Y este día yo quiero que tú, todos tus ánimos, lo cargues en este día para recibir esta palabra y poner por obra lo que tú escuchas. Así que en el nombre poderoso de Jesús damos gloria y honra y felicitamos de una manera especial a nuestro pastor, a la iglesia de restauración en Cristo Venceremos, y Dios con nosotros, y nuestro profeta Abraham Batista con Dios y con nosotros. Aleluya, Dios te bendiga, Junior Fermín. Amén, Dios te bendiga más. Muy buenas tardes a todos, Dios le continúe bendiciendo. Soy su hermano Abraham Batista. Nos congregamos en la iglesia de restauración en Cristo Venceremos. Nuestro pastor Sandy Matos. Para mí me complace de recibir esta asignación en esta plataforma digital Radio Estruendo con el programa A la Luz de la Palabra. Gloria a Dios. Aleluya, nos sentimos más que contentos, ungidos de estar aquí. Amén. Estamos felizmente casados, marido de una sola mujer y padre de 2 niños. Aleluya. Santo. Pues nada, en este día, profeta, fluye. Aleluya. En el nombre de Jesús. Quiero bendecir de manera especial a cada radio escucha y quiero invitarle de que si tienen una Biblia cerca en su celular o física, quiero que me acompañen en la lectura bíblica en el libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 21. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Quiero iniciar esta palabra para cada radio oyente con el siguiente tema: tiempo señalado. Desde el principio de los tiempos el Padre ha revelado algo sobrenatural acerca del tiempo. Ahora, quiero iniciar de esta forma, que cuando hablamos acerca del tiempo, el tiempo es una herramienta movida por Dios. Cuando hablamos acerca del tiempo, según Génesis capítulo 1, versículo 14, es donde Dios le da origen al tiempo. Cuando Dios dijo: háganse la lumbrera mayor y sírvase para la estación de los años. Ese es el Génesis, es el inicio del tiempo. Pero quiero iniciar que en el año 320 antes de Cristo, Grecia levanta un general en potencia llamado Alejandro Magno. Este general en potencia conquistó todo el hemisferio oriental completo. Ahora bien, este hombre tenía un pensamiento, tenía un deseo, tenía un objetivo, y era que la humanidad completa pensara, hablara y escribiera en griego. Según revela la historia, Alejandro Magno no logró su objetivo, no vio su objetivo manifestarse en su tiempo de vida. En la India, Alejandro Magno fue picado por un mosquito que le generó una fiebre y eso le generó la muerte. Pero en el año 244 a.C., Roma conquista a Grecia de manera política. Pero Grecia conquista a Roma de manera cultural. Significa que Grecia
adapta toda su cultura a Roma y Roma la absuelve como buena y válida. Por consiguiente, podemos decir que el mundo entero está bajo el pensamiento greco-romano, está bajo el dominio de la doctrina greco-romana. Es tanto así que el tiempo terrenal del hombre se forja de cada evento que forman parte de este mundo. Por eso esta persona, gloria a Dios, afirman de que el tiempo del hombre, ellos lo identifican con un tiempo, una palabra llamado crono. La cronología es la ciencia que estudian los días, los años, los meses, en honor a una deidad principal de ellos, gloria a Dios. También ellos afirman que cuando el hombre es intervenido de manera divina, que es bendecido, utilizan una expresión llamada Cairo, de lo cual no estamos de acuerdo, porque esa expresión es greco-romana. Por consiguiente, gloria a Dios, hablar acerca de que alguien es intervenido por lo divino, hacen referencia a que es bendecido y hace referencia a que lo divino está interviniendo en su vida. Pero en esta preciosa tarde quiero señalar un tiempo específico conforme al pensamiento hebreo. Gloria a Dios. El pensamiento hebreo es la nación que ellos aseguran que manifiesta la interpretación o la voluntad de Dios para con nosotros. Y yo me identifico con el pensamiento hebreo. Para ellos referirse a un término, a un tiempo específico, utilizan una palabra llamada etap, que significa tomado por la buena y agradable voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios forma parte de su ley soberánica. ¿Qué es un soberano? Es un soberano capaz de quitar vida o dar vida. Un soberano tiene la capacidad de enriquecerte o empobrecerte, cuyo mandato, cuya ley es irrevocable. A quien le asignó cuyo edicto se tiene que someter a lo mismo. Por eso, en eso consiste la soberanía, que es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es incuestionable. Por eso hubo un hombre más grande que tú y que yo, llamado Yahshua HaMashiach, Jesucristo de Nazaret. Tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que mientras oraba en Getsemaní, él dijo lo siguiente: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. También Jesús le dijo a sus discípulos: cuando vosotros oréis, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestras ofensas, pero que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El apóstol Pablo revela en Romanos capítulo 12 versículo 2: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovamiento del espíritu de vuestra mente, para que entendáis la buena y agradable voluntad de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que la voluntad de Dios forma parte de su ley soberana. Por consiguiente, si ella es asignada hacia tu persona, ella toma posesión de ti sin preguntarte cosa alguna. Simplemente tú debes someterte a la misma. En eso consiste este tiempo llamado etapa. Gloria a Dios. Muy buen tema, Abraham. Es importante resaltar de que en los tiempos señalados, Dios es quien elige a quien escoge y que esté preparado para ese tiempo. Por eso muchas veces he escuchado personas decir: este es tu tiempo. Y a veces no caminan conforme a la voluntad del tiempo dicho que le dice el profeta o quien le habla la palabra que es el tiempo. ¿Por qué? Wow. Porque yo he dicho que el tiempo siempre va a estar programado cuando tú estás preparado. Hello, nadie está en el tiempo divino si no está preparado. Por eso yo siempre he dicho que cuando Dios escogió a estos hombres en el tiempo señalado, dice la escritura que Daniel, Sadrach y Mesec y Abednego cayeron cautivos bajo el reino y dominio de Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa? ¿Era el tiempo señalado de que ellos fueran cautiverio? No, pero justamente estaba establecido de que ellos, pues según la profecía, que cayeran cautivos. Ahora, el tiempo señalado de Dios era que ellos fueran allí, porque Dios siempre provoca una eventualidad. Lo que a veces a ti te hace difícil creer de que venga de parte de Dios, a veces Dios lo escoge justamente para moldear a alguien y para enseñarte cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Dios solamente caminan los que están preparados para caminar en ese tiempo. Nadie camina en el tiempo de Dios que sea divino si no está preparado según sus obras. Por eso yo siempre he dicho que cuando Dios llama a alguien, Dios no espera que tú te prepares, Abraham. Wow. Dios te elige
dirige en el momento que Él cree que tú puedes caminar. Por eso yo siempre he dicho, hay personas que le he dicho, este es tu tiempo. Yo siempre he dicho, el tiempo señalado de Dios, tú debes de estar preparado para estar en ese momento. ¿Por qué? Porque justamente en el momento que la piedra iba a cortar la estatua, según la misma Biblia, capítulo 3 de Daniel, dice la Biblia que Daniel interpretó el sueño. ¿Por qué? Porque era el tiempo señalado de que el profeta le interpretara este sueño a este hombre. ¿Por qué? Porque no solamente Daniel estaba turbado, ahí estaba turbado Sadrach, Mesach y Abednego, y él le dijo, oren para que a mí me sea señalado el tiempo profético para yo poder decodificarle este código, porque no todo el mundo está preparado para decodificar un código que solo el eterno Dios le puede revelar. Era el tiempo de Daniel interpretar este sueño, pero este hombre se turba y él dice, si todos los que están aquí no me interpretan este sueño, van a morir. Wow. Oye esto, entonces cuando el tiempo señalado de Dios es preciso, el tiempo de Dios no se adelanta ni se atrasa. A mí mucha gente me van a decir que no, porque el tiempo tuyo no ha llegado. No, no, no. Tú no estás preparado para que el tiempo de Dios camine contigo. Wow. Pues es necesario identificar lo siguiente, Junior, y es que el tiempo de Dios y el tiempo del hombre no van de la mano. Gloria. La Biblia enseña que cuando llega el tiempo de Dios a tu vida es como un de repente, donde altera todo tu entorno. Wow. Y cuyo tiempo tiene una característica diferente. Y es que cuyo tiempo, cuando es manifestado en tu vida, suple todo lo que tú necesitas. Aleluya. Ahora bien, cuando este tiempo llega, Él nos pregunta si tú estás disponible, si estás capacitado, si estás dispuesto, si estás apto para dicha asignación. Cuando este tiempo llega, es un de repente. Por eso, a la luz de la Biblia, hay un escenario que revela el indicio de este tiempo. Según Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 19, la Biblia enseña lo siguiente, y es que Eliseo se encontraba arando la tierra delante de una embuta de bueyes. Y dice la Biblia que mientras pasaba el profeta Elías, le tiró el manto. Gloria. Y dice la Biblia, escucha esto, profeta. Dios mío. Que cuando Eliseo recibió el manto, corrió tras Elías y le dijo, permíteme irme a despedir de mi padre y de mi madre. ¿Sabe dónde está el misterio? Y era que Eliseo no estaba esperando la acogida de su ministerio. Wow. Si él estuviera estado esperando, él se despide y organiza todo. Incluso no estuviera estado trabajando. Dios mío. Si él hubiese sabido, se detiene y dice, espérate. Hoy va a pasar el profeta y me va a tomar. Entonces Eliseo, como no sabía, gloria a Dios, que el profeta Elías iba a llegar, gloria a Dios, fue intervenido con el tiempo. Elías le tiró el manto. Significa que cuando llegue ese tiempo de Dios, es un de repente, no te va a preguntar. Simplemente te soltamos aquí en esta hora, mío, de Padre, que cuando llegue este tiempo manifieste la actitud de obediencia. ¿Acaso a esta palabra? Ahora bien, lo que tú tienes que procurar es lo siguiente, identificar en tu vida cuando llegue este tiempo, porque hay personas, Junior, que utilizan mecanismos, formas, buscan estrategia de poder estar en un tiempo no dado por Dios, sino provocado por ellos. Y hay muchos que no quieren abandonar su percepción, su conocimiento, su concepto, su yoísmo, para poder discernir cuyo tiempo. Este tiempo, cuando se manifiesta en tu vida, no se manifiesta conforme a un perfil que tú lo estés esperando. Este tiempo se manifiesta conforme al perfil y la voluntad de quien lo está mandando. Escucha esto. La Biblia revela un escenario acerca de Jesús y los grandes maestros de aquella época. Ellos se enfrentaron a Jesús y Jesús le dijo, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo es el día de la siega, mas ustedes no conocen ese tiempo. ¿Sabe qué significa eso? Jesús estaba resaltando el conocimiento terrenal que ellos tenían, el conocimiento astronómico que tenían. Tenían conocimiento que cuando iba a llover los días de la siega, mas no identificaron quién era que le estaba hablando. Y algo más fuerte, profeta, de quien ellos estaban estudiando, de quien se estaban preparando, era quien le estaba hablando y no lograron discernirlo, entenderlo y identificarlo. Hay muchas personas que se encuentran en ese letargo espiritual. No quieren desmontar su concepto, su ideología, su pensamiento, su yoísmo, su alto nivel de estudio, porque para ellos recibir una palabra, una revelación o una manifestación, todo tiene que amoldarse, ni siquiera la Biblia.
se tiene que amoldar conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos entienden y a lo que ellos es. ¿Y qué sucede? Jesús tiene una característica y él que va a llegar de manera humilde se te va a manifestar. Ahora procura identificarlo. Esos fariseos y esos grandes eruditos de la época no pudieron identificar, Junior. Wow. De quien le estaba hablando era quien ellos estaban estudiando. No lo identificaron porque estaban esperando, según la percepción y el conocimiento que ellos tenían, que iba a llegar Ben David. No Ben José. Ben José viene con una ropa de plebeyo, si así podemos decirlo. Amén. Es decir, humilde, sencillo, un guerrero manso, tranquilo. Y como ellos vieron este carpintero sencillo, humilde, no es este que estamos esperando. Por eso lo rechazaron. Escúcheme algo, ministro, evangelista, pastores, maestros que me escuchan. Para nosotros poder entender a Dios, primero debemos de montar nuestra percepción y entender lo siguiente. Entender de que Dios, conforme a su voluntad, se manifiesta como Él quiera, donde quiera y con el que Él quiera. Mira, Aleluya. Abraham, tiempo señalado. Es importante resaltar. Gloria a Dios. Que cuando Sadrach, Mesach y Abednego están allí a los pies de Nabucodonosor, los procesos Daniel no lo ve como dificultades. No. Daniel ve los tiempos como oportunidades. ¿Para qué? Para él enseñarle a Nabucodonosor que hay un solo Dios que podía revelar este misterio. Oye esto. Él muda los tiempos y las edades. Señalado. Escucha esto. Él le dijo, llévame a presencia del rey porque no quiero que él lo mate a ninguno. ¿Por qué? Porque habían personas allí que eran adivinos y magos, astrólogos de la época, muy fundidos en el conocimiento. Pero Daniel, un muchachito que dice, oye, no es que yo sea mayor que ellos, es que yo tengo un poquito de entendimiento de lo mucho que el Padre me ha dado. Y yo quiero que tú me lleves a Iriop a presencia del rey. Es necesario que todo el mundo que está ahí entienda que cuando Dios cambia los tiempos y muda las edades, el que está de tiempo, Él lo quita, porque Él piensa que todo lo que tiene, lo tiene porque Él. El yo humano, Dios lo quita. Entonces llama a uno que lo que tiene que ver con que el ser humano diga, los viles y los menospreciados los tomó Dios para avergonzar a los que se creen demasiado. Wow. Daniel no dijo, yo sé más que tú, yo tengo la revelación. No, Daniel dijo, llévame allí, porque como yo conozco que el Dios muda los tiempos y las edades, Él me puede dar la revelación. Por eso yo voy a hablarle a alguien en este día, que todo lo que tú piensas que Dios no puede hacer en este tiempo, Él lo hace. Ahora, tú tienes que estar preparado, porque cuando Dios quiere hacer algo a través de alguien, es porque Él cree que tú tienes la capacidad. Yo vengo a hablarle a personas que están dispuestos a caminar a lo sobrenatural y que han creído una palabra viva y de poder. Por eso Daniel no quiso vanagloriarse de todo lo que tenía. Él le dijo, llévame allí porque yo conozco que si yo hablo, los que están allí no van a morir. Hay momentos en que el tiempo que Dios utiliza, lo va a utilizar para que tú seas intercesor, no que le eche fuego a la leña. Wow. Eso significa, ungido, de que alguien que tenga seguridad en quien ha creído puede ser favorecido, aleluya, con el tiempo de Dios en su vida. Claro, Abraham, porque justamente aparece el tiempo, Abraham, que cuando tú estás sonando mucho en la palestra y tú piensas que te estás robando el show, es cuando Dios te dice, oye, me quiere venir tu vanagloria, mientras la mía no está ahí. Gente que están caminando en lo sobrenatural según su ideología, según su pensamiento, y piensa que el que está allí en la esquina orando y se mantiene en la iglesia no está caminando con Dios. Te equivocas, porque Daniel estaba escondido y él dijo, llévame allí porque yo no quiero que él lo mate a ninguno. Ellos no están mal porque no están sonando en la palestra. Ellos no están mal porque no están predicando mucho. Lo que pasa es que ellos están ahí y han reservado, y Dios mudó los tiempos y me dio la revelación a mí. Hello. Wow. No te creas muy grande porque está sonando mucho en la palestra. Dios lo puede hacer con aquellos que todavía no se han subido a una tarima. Dios lo puede hacer con aquellos que todavía no están en un afiche, y Dios les puede revelar el misterio. Es más, me voy a meter más profundo. Hay personas ahí que Dios les revela los misterios que están pasando en el barrio, y ellos le dicen, mira, ora e intercede porque te voy a mostrar que alguien va a morir en mi sector. Y últimamente hay personas que se ponen en la brecha y dicen, ¿cómo así, Señor? Sí, yo te elegí a ti porque este es el tiempo donde yo quiero tratar contigo. Gente que están poniéndose ahí a de rodillas pensando que Dios no le está hablando. Vengo a hablarte a ti hoy mismo. Ahora mismo quiero que tú te conectes con el Padre y tú digas en tu mismo interior, voy a caminar en lo sobrenatural, porque no solamente porque tengo un micrófono en la mano, Dios me va a utilizar. Había una mujer en el libro de Lucas capítulo 2 que ella conocía la profecía.
Esta mujer tenía ya 84 años, duró 7 años casada. Y dice la Biblia que esta mujer estaba esperando un milagro divino. Mientras Simeón escuchaba la profecía y dijo, no quiero morir sin que antes esa palabra se cumpla. La Biblia dice que en el tiempo establecido, según la profecía, esta gente escucharon el mensaje de que el Mesías hubiese nacido. Ellos, lo que te quiero decir en este día es que cuando Dios muda los tiempos, Él va a hacer que la profecía se cumpla para que tú veas que Él quiere hacerte caminar con Él. Wow, muy poderoso, ungido. Gloria. Es importante enseñar de que el Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, el que guarde mi palabra, yo lo guardaré de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Daniel estuvo atravesando una travesía donde se proclamó un edicto de muerte, donde había amenaza para cientos y cientos de familias. Eran 120 sátrapas, 120 adivinos, los cuales tenían familia. Y en la inconformidad de Nabucodonosor se vio obligado a exterminar toda esa persona. Pero me impacta algo, ungido, y es que Daniel, al principio de su llegada, gloria a Dios, a Babilonia, reveló lo siguiente, y es que Daniel dijo, no me contaminaré con la comida del rey. Eso significa fidelidad, ungido. Gloria a Dios. Significa fidelidad. Aún Daniel, siendo cautivo, llevado preso a aquella tierra, decidió manifestar fidelidad. Daniel fue llevado en el año 605 antes de Cristo. Y es importante de que Daniel propuso en su corazón guardarse para no contaminar su identidad interior ante esta comida. Y es importante enseñar que llegarán momentos de crisis, tiempo adverso en tu vida, pero tú vas a determinar si te mantienes fiel ante Dios. Y creo de manera firme que como Dios vio que Daniel hizo un acto de compromiso ético, moral y espiritual, Dios también lo guardó en esos tiempos de muerte que estaban amenazando la nación. Ahora bien, ungido, ¿por qué Daniel determina no contaminarse con la comida del rey? Primer punto, Daniel era de origen hebreo, por consiguiente a los hebreos le era prohibido comer animales impuros. El libro de Levítico revela la ley del cometido, identifica qué animales eran del consumo humano según el pensamiento hebreo. Y Daniel, al observar que estos banquetes de cuya nación, que era pagana, era ofensa a la ley implantada ya por Dios, entonces él decide no contaminarse. También esa comida eran presentadas a la deidad llamado Moloch de los caldeos y de los persas. Era esa deidad principal, y Daniel veía que esos banquetes eran presentados a los ídolos, mas él propuso guardarse en su corazón, no contaminarse con esa comida. Es importante enseñar que el tiempo es una herramienta movida por Dios. Ahora, Dios va a mover el tiempo a beneficio de muchos que se mantenga fiel, porque ahora mismo estamos en un mundo donde hay muchas ofertas, donde hay hombres y mujeres que les cuesta mantenerse fiel ante Dios, y de la única forma que Dios puede mover el tiempo árido, adverso, que esté en contra tuya, es cuando tú te mantienes fiel, te mantienes puro y santo. Daniel manifestó una postura de santidad, manifestó una postura de santidad superior que según el pensamiento hebreo lo señala con un término llamado icanol, que significa inocencia. La palabra inocencia tiene que ver con pureza del corazón, limpieza de mano. Cuando en tu corazón es puro, tus manos son limpias, Dios pelea por ti, porque Dios ama la santidad. Entonces, como todos esos sátrapas y adivinos no pudieron dar con lo que el rey demandaba, Daniel actuó por lo que él sabía quién era y qué relación tenía con Dios. Dios nunca te va a escuchar a ti si tú no estás alineado con Él. Tú puedes buscar la estrategia, el mecanismo que sea. Ahora bien, ¿cómo Dios te va a escuchar? Cuando tú hagas compromiso ético, moral y espiritual, que en lo secreto tú mantengas una postura de santidad, de compromiso con Dios. Y observamos la postura de Daniel al frente de esta amenaza, y él acude al ayuno, a la oración, y Daniel es guardado, es protegido. Y no tan solamente él y su compañero, Daniel salvó la vida de millones de familias que estaban en aquel entonces, simplemente porque él se dispuso a serle fiel a Dios. Y lo único que te va a salvaguardar, te va a proteger a ti, es que cuando tú hagas la palabra de Dios
en tu vida que se manifieste. Ungido, es importante señalar el recurso que Daniel y sus compañeros optaron para pedirle a Dios que le dé respuesta a la demanda del rey. Daniel optó por el ayuno, el silicio y la oración. Ahora mismo hay hay como un problema, vamos a decirlo así. Una contracción. Hay una contracción en contra de estos principios que han fundamentado la iglesia, el ayuno y la oración. Cuando nosotros hablamos acerca de Daniel, el cielo tiene una percepción acerca de Daniel. Número 1, muy amado. Número 2, sabio, inteligente y entendido. Y vemos la magnitud, el estatus espiritual de este hombre. Y este hombre opta por el ayuno, la oración y el silicio. Y hoy en día vemos a muchos grandes maestros evangelistas que quieren ridiculizar lo que es el ayuno y la oración. Sin embargo, son principios que te mueven, te ayudan a tú conectarte con el Padre. Te voy a dar el espacio. Vamos a profundizar eso del ayuno, porque eso no se puede sacar de la iglesia. Oye algo, profeta. Es necesario que la iglesia y todo el mundo entienda que los fundamentos del ayuno y los fundamentos de la oración, si hablamos de oración, la oración es hablar con Dios. Y es una ley inequívoca implantar un dicho tan negativo como hablar con Dios. Es necesario que todo aquel que entienda lo que es hablar con Dios sepa que es orar. Ahora, hay niveles de oración, como por ejemplo el que Daniel hacía. Daniel oraba 3 veces al día. Y para usted recibir una revelación como esta, una oración como la oración que hizo Ana, una oración como la que hicieron muchas personas que registran la Biblia, y nada más de resaltar estas 2 personas, podemos ver que cuando Dios trató con estas personas fueron a través de la oración. O sea, la Biblia dice que hay que orar para que Dios no hable. Claro, pero previamente, cuando alguien empieza a orarle a Dios, yo soy de lo que digo que yo no tengo ni siquiera que alguien me tenga que decir lo que está sucediendo, porque yo, por la gloria y misericordia de Dios, al Padre le ha placido del flujo revelarme algunas cosas que yo he orado. Wow. Sin embargo, cuando Daniel empieza a orar, él le dice, permíteme un tiempo para yo orar y darte la revelación, porque justamente hay gente que oran para que el tiempo señalado se cumpla en ellos, y hay otros que oran para que el tiempo señalado por aquellos que se levantan en contra de cualquier persona, Dios lo ejecute. Hay diferentes oraciones. Por eso hay que ser claro y hay que resaltar de que cuando Dios escucha la oración, hay que ver de qué manera nosotros oramos. Por eso Santiago capítulo 3 dice, nosotros no recibimos porque pedimos mal. Hay que ver de la manera en que unos ora delante de Dios. Daniel estaba orando porque había un problema. Justamente el rey quería que se le revelara un misterio que él tenía sobre un sueño, y el sueño se le olvida. Wow. Muy difícil revelar este sueño. Pero justamente Daniel no piensa en lo difícil del sueño. Daniel piensa en que no solamente él podía morir, sino que también podía morir él y sus amigos que estaban ahí, más todos los que fueron al cautiverio. Aleluya. Primer principio. Daniel, la oración nunca fue para beneficiarse él. Todo lo que Daniel oraba era para beneficiar al pueblo. O sea, que hay que orar de manera plural, general. Exactamente. Yo he dicho y aprendí de un maestro también muy amigo mío, que cuando yo vaya a orar, no ore por mí. Si usted quiere recibir, no ore por usted. Por eso cuando Ana presentó su petición delante del Padre, Ana le dijo, mira, no es que yo estoy ebria, sacerdote Elí, no es que yo tengo problemas, ni que estoy digiriendo mi vino. Lo que pasa es que estoy haciendo una oración, y es una oración porque quiero que el Padre abra mi matriz, no para mí mismo, no para yo tener un beneficio mío, sino para yo dedicárselo a él. Aquí es que está el misterio. Cuando tú oras para beneficiar a otro, entonces Dios contesta tu petición para que tú cumplas con aquel que tú prometes, y también abre matriz para que también tú puedas beneficiarte. Por eso Ana empezó a orar y ella decía, yo quisiera que tú me dieras un hijo, que te lo voy a entregar. ¿Usted sabe qué le estaba diciendo ella? Mi vientre, como tú lo hiciste y está cerrado, ábremelo, porque yo necesito que tú me des un muchacho para yo dedicártelo a ti. Y ahí vino el momento más necesitado. Ana empezó a ver cuando Elcana se llegó a ella, y dice la Biblia, y se acordó Dios de Ana. ¿Usted sabe de qué fue que Dios se acordó? De la oración. Wow, muy fuerte, profeta. Vamos a fluir ahí, profeta. Es importante. Ahora, ¿qué es la oración? Valga la repetición, como decía el ungido,
Junior Fermín, la oración es hablar con Dios, pero ¿qué genera la oración? Primer principio, la generación genera en ti un renovamiento mental. Repito, la oración produce en ti un renovamiento mental. El apóstol Pablo escribe a Éfeso en su capítulo 4, versículo 23, y dice: renovaos el espíritu de vuestra mente. Ungido, cuando se habla acerca de una renovación, tiene que ver con una deshabilitación de la posición en la que te encuentras. Amén. Significa de que cuando tú oras, el Espíritu Santo lleva tu mente y te posiciona en lo nuevo que va a acontecer de manera espiritual. Por eso, la gente de oración que ora, la gente que acuden a este recurso de oración, todo lo que acontece en esta tierra para ellos no es nuevo. Porque su vida, su mente está en el mundo espiritual. Y lo que vemos en esta tierra es una expresión del mundo espiritual. Y cuando tú vives una vida de oración, ya tú sabes todo. Por eso el apóstol Pablo habla de una renovación. Y cuando se habla de una renovación, es que tú no te puedes quedar todo el tiempo en lo viejo, en lo mismo. Debes renovar. Obligado. ¿Me doy a entender? Santo. Entonces, cuando tú oras, tú te renuevas. Tu mente, tu espíritu es renovada. Por eso la oración es el recurso primordial que nuestro Mesías hizo uso de él. Dice la Biblia que se levantaba muy de mañana y se iba sola a orar. El apóstol Pablo, gloria a Dios, dice que oremos sin cesar. ¿Y qué sucede? La oración es un recurso que ningún creyente puede aislar en su vida. Si no ora, no vas a tener comunión con Dios. Si no ora, tú no vas a entender cuál es el lenguaje de Dios. Wow. Ahora bien, ungido, la oración es el único lenguaje que Dios entiende. Porque en la oración es que tú sales de lo humano. En la oración es que tú logras entender la buena y agradable voluntad de Dios en tu vida. Entonces, los avenimientos del tiempo no van a ser sorpresivos para ti, porque tú vas a estar conectado de manera espiritual. Por eso los grandes ministerios que han trastornado el mundo, que han sido resaltados, son producto de una vida de oración. La oración te sensibiliza, la oración te inmudece, la oración no permite de que tu mente se bloquee con cualquier pensamiento. Escuche algo, amado. Wow. Cuando debemos tomar ejemplo básico, Daniel hizo uso de este recurso de oración. Ahora bien, yo me identifico por lo que Jesús dijo: oráis para que no caigan en tentación. Gloria Cuando tú oras, tú delatas al diablo. Cuando tú oras, tú rompes maldiciones. Cuando tú oras, tú tienes la capacidad de discernir todo del trasfondo del problema que quizás esté asediándote a ti o a cualquier problema. Y eso hizo Daniel. Daniel fue al trasfondo del problema que iba a generar muerte a cientos y cientos de personas. Por eso vemos, ungido, que él ora, pero también él hace silicio. Así mismo. Ahora, ¿cómo podemos identificar qué es el silicio? ¿Por qué siento en mi espíritu hablar de esto? Esto está siendo mucho atacado por muchos falsos maestros que tienen percepción y doctrina de demonios, que ni siquiera son judíos. Y Jesús dijo: ay de aquellos que se dicen ser judíos y no lo soy. Porque tienen un solo objetivo, y es confundir al pueblo. Y hoy en día, si muchos grandes hombres y mujeres de Dios se encuentran siendo resaltados, Gloria. Honrados, son producto de la oración y del ayuno y del silicio. Aleluya. Ahora, ¿qué es el silicio? Cuya expresión, según la cultura hebrea, viene de un término llamado Cecilia. Ahora bien, ¿cómo cuando van a actuar conforme al silicio? El silicio, hacían un saco que extraían de la piel de buey y hacían un saco de 4 caspas. Y ese saco lo llenaban de ceniza, de sal o de tierra caliente, y ahí se sumergían, se entraban ahí y se tiraban al piso. Es un acto de humillación. Cada vez que tú haces silicio o Gloria ya tú te tiras al piso, tú lo que te estás humillándote ante Dios, reconociendo. Por eso el silicio no se puede descartar. Gloria a Dios si tú no crees en eso, pero haya tú, en buenas palabras, en un lenguaje coloquial. Si tú no crees en eso, no ataque a los que lo creen. Porque los que creen en eso han tenido resultados eficaz y grandes en cuanto al silicio. Ahora bien, ungido, háblame del ayuno. Oye algo, profeta, me interesa mucho
que la audiencia tenga claro que la oración es la única señal de Wi-Fi que se utiliza para que el Padre pueda conectarte contigo. Muy fuerte. La internet que tú tienes es que cuando tú lees la escritura y tú pones ese paquetico, tú te puedes conectar con el reino. ¿Por qué? A través de la oración. Daniel empezó a mover cielo y tierra por una sola oración. Yo no sé por qué estamos haciendo mucha énfasis en la oración, pero yo siento que hay personas ahí que están haciendo lo mismo que hizo el salmista. Oye mi clamor, oh Jehová de los ejércitos, y escúchame y clamo a ti. Mis lágrimas están llegando a mi boca, porque hay personas que están orando para que Dios le conteste algo. Y quiero que sepa que el tiempo de Dios señalado de contestarte esa oración es el tiempo ahora. Solamente tiene que creer. Es necesario que tú entiendas que Daniel también empezó a orar y a hacer una petición. Y Daniel dice en la Biblia que movió cielo y tierra. ¿Usted sabe por qué digo que Daniel movió cielo y tierra? Porque los ángeles estaban contendiendo con el espíritu contrario. ¿Por qué? Porque había una palabra que venía revelada a través de esta palabra. Algo que Daniel estaba clamando. Wow. Profeta. Y dice la Biblia que el ángel Gabriel estaba contendiendo por esa palabra, porque lo encontró muy amado. Hay que entender que a veces la gente ora y no recibe porque hay algo que todavía tiene que cumplir delante de Dios. Y vengo a hablarle a personas que se han querido conectar con Dios y no han podido, porque han tenido batalla de noche, no han podido orar, no han podido hacer silicio. Sabemos que la palabra silicio no es como muchos nosotros la hemos querido emplear, porque la palabra silicio viene de una tela, de una área llamada silicia, y que todo el mundo buscaba esta tela para cubrirse de luto. Es necesario entender de que la palabra silicio, como nosotros la utilizamos, no ha dado mucho beneficio. Hemos sido criticados por esto, por el ayuno, por la oración, por el silicio. Pero déjame decirte algo, a todo el que ha implementado esto le ha dado buenos resultados, porque hemos tenido beneficios y resultados y oraciones que hemos hecho y hemos recibido lo que hemos pedido. Es necesario entender de que cuando tú te presentes delante del trono de la gracia, no tengas timidez, porque el tiempo señalado es ahora. Dios te quiere abrir puertas, Dios te va a bendecir. Es necesario que si tú crees que Él te va a bendecir, camine creyendo a esta palabra. No te quedes sentado, empieza a avanzar, empieza a predicar, empieza a orar, pon mano a los enfermos, empieza a gestionar ese ministerio que tiene dormido. Levántalo. Es necesario que tú te levantes. No creas lo que te ha dicho la voz esa gorera. Empieza a caminar. El Padre quiere hacer lo que no hizo con otro, quiere hacerlo contigo en este tiempo. Es necesario que en este tiempo tú te levantes. Si alguien te dijo que tú no ibas a poder, declara la palabra, avanza. Es necesario que camine. Es tiempo de avance, es tiempo de avanzar. No te quedes dormido. En el nombre de Jesús, levántate. Gloria. Nayon Sukuta llama. Gloria. Siento el Espíritu Dios mío, Santo. gracias te doy. Aleluya. No le crea al diablo, empieza a levantarte. Alguien te dijo que no te podía detener. Empieza a creerle a Dios. No te detenga, avanza. Daniel empezó a creerle a Dios. No era porque lo iban a matar, no. Porque cuando tú dices que el hombre va a morir, es cuando Dios dice, yo voy a poner vida. Por eso Él cambió los tiempos. Había un edicto de que todos iban a morir, pero había una palabra, una sola palabra. Y Él le dijo, óyeme, llévame ante el rey, porque con esa sola oración que voy a hacer, el Dios de los cielos me va a revelar este misterio. Wow, muy fuerte. Daniel fue favorecido con el tiempo de Dios en su vida, mediante su fidelidad, mediante su promesa. Él tenía una convicción y una certeza, y es que Dios lo iba a respaldar, Dios no lo iba a abandonar. Hay hombres y mujeres que tienen palabra de Dios en vigencia en su corazón, pero su estado actual no se conecta con cuya palabra. Déjame decirte que esta palabra va a generar un tiempo específico en tu vida, y que cuando este tiempo llega va a suplir todo lo que tú necesitas. Aleluya. Por eso este tiempo es identificado por las mismas palabras que una vez Dios te dijo. Por eso vine a decirte, camina a través de la misma, bajo la misma camina, no te distraiga, no te confunda. Créele a Dios que el resultado va a ser evidente, va a ser visible. Por eso la Biblia enseña que cuando este tiempo se le manifestó a los discípulos, le dijo lo siguiente: no vistan ni de dos alforjas, ni de dos túnicas, porque el obrero es digno de su salario. Escucha algo, quiero transmitirte que cuando esta palabra se manifiesta en tu vida, de la que
una vez a ti te dieron. Él va a suplir todo lo que tú necesitas. Si estás enfermo, va a recibir sanidad. Si estás en deuda, va a ser enriquecido. Si está turbado, va a recibir paz. Si está tirado en el piso, te va a levantar, te va a restaurar. Si hay puertas cerradas, se te van a abrir todas. Solamente cree a este tiempo. Es de verdad que tú estás siendo asediado por situaciones que tú desconoces, pero lo único que va a revelar que tú fuiste llamado por Dios son las persecuciones, los levantamientos. Todo lo que te está asediando es la señal inequívoca de que cuyo tiempo está a punto de manifestarse. Gloria. Ese tiempo suple todo lo que tú necesitas. Ese tiempo es la voluntad de Dios. Por eso en esta tarde te decimos a ti, tú que recibiste una palabra de Dios en el secreto, créele a la misma. Sigue avanzando, no te detenga, aunque tú veas todo distorsionado, mira tu mirada, pon tu mirada arriba y di como dijo David en el Salmo 121. ¿Alzaré mis ojos a los montes? No. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Gloria, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos y la aleluya. tierra es más grande que tú y que yo, pero quien creó los cielos y la tierra fue aquel que te llamó para decirte que aunque haya un tiempo de amenaza de muerte, va a haber una respuesta, lo cual no solamente tú vas a ser salvada, vas a ser salvado, sino todo lo que te rodea va a ser intervenido con el favor de Dios. ¿Tú sabes algo, profeta? Wow, muy fuerte. Cuando el tiempo de Dios llega a un ser humano, solamente hay que estar preparado. Oye, ¿por qué? Gloria a Dios. Porque justamente cuando Dios ve que tú estás preparado para recibir, Wow. Dios lo tuyo no se lo da a nadie. No. Si Dios prometió algo a tu vida, escucha esto, Wow. Dios no se lo da a nadie. Aleluya. Yo he dicho siempre y me siento orgulloso de lo que Dios ha hecho en mi vida y de la persona que ha puesto alrededor de mí. Dios bendiga fuertemente a mi esposa, a mi suegra, a mi suegro y todos mis familiares. Lo de la iglesia, de Restauración en Cristo Venceremos, los líderes, pastores, evangelistas, maestros. Escuche esto, el tiempo señalado de Dios, Dios lo acomoda conforme a lo que Él cree que tú puedes recibir. Amén. Dios no te va a mandar a ti donde tú vas a pasar trabajo. ¿Tú sabes por qué? Porque justamente aparece una palabra en el libro de Mateo capítulo 6, verso 6, y él le dijo, más tú, cuando ore, entra a tu aposento y el Señor que te, escucha algo, y el Señor, cuando tú cierres tu puerta, tú que te vas a presentar en él, en el secreto, escucha algo, en el secreto, en el aposento, en el secreto, escucha esas dos palabras, aposento y secreto. ¿Tú sabes lo que significa aposento? Los hebreos le llaman a ese aposento dabar, desierto, donde solamente te encuentras tú y el Padre, donde nadie te escucha, donde solamente la gente interpreta este desierto como donde aparecen serpientes, donde aparecen alacranes, escorpiones, y solamente donde tú y el Padre se conectan. No hay nadie más. El secreto es donde se conectan tu divinidad, tu espíritu, con la divinidad del Padre. Y el secreto es que no todo el mundo te escucha. El secreto es que no todo el mundo te ve. El tiempo señalado es que hay tiempo a donde Dios te esconde, pero tú quieres salir. Dios te ha dicho escóndete y tú quieres salir. Ese no es tu tiempo. El tiempo es donde tú te guardas en Dios, tú le oras a Él, entonces Él va a manifestar lo que tú estás orando y te revela en público. O sea, por eso los profetas, Abraham, entraban a la cueva. Wow. No era porque tenían miedo, entraban a la cueva para buscar intimidad, caminaban miles de kilómetros. Pero hay algo profético aquí, porque cuando Dios te quiere bendecir, Dios te esconde y la gente solamente va a ver la bendición cuando tú estás escondido. O sea, Hello. ungido, que hay que esperar que Dios te envíe antes de tu salir. Pero claro, profeta. Hay que esperar antes de montarte Dios en un mío. avión, Dios tiene que confirmártelo. Pero claro, profeta. Antes de dar la palabra, primero tú tienes que recibirla. Exactamente. Eso significa de que debemos mantener una postura de obediencia ante Dios. Claro. Aunque tengamos las posibilidades, aunque tengamos la disponibilidad, la capacidad de hacer o decir, debemos esperar la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre. Amén. Significa que cuando Él te envía todo lo que tú necesitas, Él te lo va a suplir. Con todo respeto y amor. Hay ministerios que se lanzaron no bajo la directriz del mandato de Dios, wow, sino por una capacidad personal y una percepción, wow, y una motivación humana, donde hoy en día el conglomerado, gloria a Dios, de ofensa, de blasfema ante Dios se han hecho notorias.
Wow. Porque hay mucho filtramiento. Significa que cuando Dios a ti te dice, quédate un momento, no salga, escóndete, tú debes hacer caso a la misma. Sí, aunque tú tengas una agenda full, aunque tú estés capacitado, aunque te estén llamando, si Dios a ti te dijo, detente, escóndete, guárdate, no te dejes ver, tú tienes que hacer caso a la misma, porque no tiene validez ni significado, no tiene sentido, ungido, de que yo tome un avión si el Espíritu Santo no va conmigo. Profeta, tú te metiste hondo ahí. Muy fuerte, te digo algo, me dice, mira, mi mamá, que soy producto de su oración. Wow. Ella me dijo, está bien, Dios te está abriendo puertas, Dios te está usando, pero procura que el Espíritu Santo vaya y tú vas detrás de él. Que primero de tu ir al lugar, tú tienes que ir, que lo único que te va a garantizar el respaldo de dicha actividad, de dicho proceso o de dicho problema, es que Dios esté delante de ti. Y es como contraproducente que hemos profesado lo que es el reino, profesamos el poder de Dios y no vemos resultados. ¿Tú sabes algo, profeta? Wow. Y escúchame que te interrumpa. ¿Tú sabes cuál es el peor factor de todo esto? De que la mayoría no caminan bajo un tiempo señalado, bajo un tiempo profético. Que una cosa es tú caminar por emoción y abrirte una agenda automática mental y llamar a personas que te inviten, y otra cosa es que Dios te mande. Ay, santo. Yo conozco personas que tocan su puerta, pagan su pasaje como Jonás. No es que Dios lo manda. Ellos pagan su pasaje. Y yo conozco otro que sí ha sido Dios que lo ha enviado. El tiempo señalado de una oración contestada consiste en que Dios no se adelanta ni se atrasa. Lo que Dios determina que va a suceder en el tiempo señalado, Él lo cumple. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Escucha esto, lo que te voy a decir. Cuando Dios está caminando en el asunto, todo se alinea como se alinearon los planetas cuando el profeta venía a la tierra. Escucha lo que te voy a decir. Y esto va a sonar fuerte, Abraham. Pero lamentablemente la mayoría se han orquestado muchas agendas y se han proclamado como profeta evangelista y han salido por encima de un mandato divino. ¿Por qué? Porque no lo ha mandado Dios. Hay gente que han pagado su pasaje, hay gente que han enviado sus recomendaciones para que le inviten, se han proclamado. No es que Dios lo ha enviado. Téngase mucho cuidado, que una cosa es que usted conozca la palabra y una cosa es que usted conozca el Espíritu y que el Espíritu Santo lo conozca a usted. Una cosa es que usted vaya y una cosa es que Dios lo ponga. Hay personas que tienen que esperar el tiempo divino para plantarse a predicar en una esquina, para plantarse a predicar en Estados Unidos. Nadie quiere ir a Haití, nadie quiere ir a Venezuela, nadie quiere ir a una cañada, nadie quiere ir a un barrio. Todo el mundo quiere que le firmen el pasaporte, todo el mundo quiere que le den la visa. Nadie quiere ser miembro, nadie quiere ser oveja, todo el mundo quiere ser león, todo el mundo quiere ser David que mató a Goliat, pero nadie quiere llevar los panes y los peces. Ay, Padre. ¿Entiendes? Entonces estamos cansados de gente que está hablando, no porque es mi proceso, no porque es mi proceso. El proceso no sube a nadie, el proceso te doma a ti. ¿Tú sabes por qué? Porque está caminando fuera de tiempo. Y todo aquel que camina fuera de tiempo, Dios lo procesa. Por eso son los procesos, porque tú no has querido caminar bajo un tiempo divino. Y todo aquel que quiere ponerse a donde Dios no lo manda, va a quedar en vergüenza. Por eso Daniel oró y él dijo, el Dios que me permitió llegar aquí, a este proceso, yo no lo provoqué, porque hay gente que provoca un proceso, hay otros que llegan, y cuando los procesos llegan, dice la Biblia, en el mismo libro de Corintios capítulo 10 verso 13, que aún con la misma prueba, Dios da la salida. Es inaudito, gente que no salen de un proceso, gente que no salen de una prueba, y tú le preguntas, Abraham, no estoy en prueba, hermano, estoy en un proceso. Dije, déjeme decirle, el diablo tiene su trabajo aparte. Yo no creo que usted tenga una vida de proceso y proceso, porque Dios no procesa tanto una gente. Revísese, porque yo quiero saber de qué manera usted cree que va a predicar a un Dios vivo y de poder si todo el tiempo lo tiene a usted bajo un cautiverio. Eso es demasiado difícil. Yo creo, evangelista, de que el proceso cuya palabra fue creada en el lugar de un compromiso. Cuando no hay compromiso, utilizamos el término proceso. No, profeta, oye algo. Porque cuando tú tienes compromiso, ni siquiera el proceso. Porque en medio de una situación adversa, difícil, Dios no te deja, Dios está a tu lado. Porque si observamos, Daniel fue llevado cautivo, fue preso. Y en esa situación de su vida, Dios lo respaldó. Ahora bien, eso no significa de que tú que me estás escuchando
esté en una situación crítica, una situación de verdad que sí, que genere en ti lágrimas, pero en esa situación es lo que te va a convencer que tú estás capacitado para vivir momentos de gloria. ¿Y qué sucede? Cuando tú ves que tú supuestamente utilizas ese término proceso, estás siempre en un proceso, en una prueba, es una señal inequívoca que nunca tuviste compromiso con Dios. Y hay que realmente decir la verdad. Si tú no te comprometes a asumir lo de Dios con seriedad, en tu mente, en tu habla, siempre va a haber ese término proceso, siempre va a tener dificultades. Por eso creo de manera firme que todo aquel que tiene un compromiso ético, moral y espiritual ante Dios, aunque tenga situaciones, Dios siempre va a estar a su lado y no va a sentir dicho maltrato de dicha situación. Por eso debemos hacer compromiso con Dios y olvidarnos de cuya palabra proceso. Ahora, creo en lo desierto y no de manera negativa, es de manera positiva. En el desierto es que sin tú tener el instrumento, tú le haces música a Dios. En el desierto es que tú experimentas el mejor alimento con una textura a nivel maná. Es que donde tú probas coronice, es donde tú ves las mayores revelaciones de Dios en lo desierto. Pero últimamente se le ha acreditado el desierto cuando hay escasez económica, escasez de salud, escasez de trabajo. No, cuando tú estás en desierto, tú estás en el mayor nivel de comunicación con Dios. Cuando tú estás en el desierto, tú estás en la mayor interacción de conocer al Dios que te llamó. Por eso yo me gozo en el Espíritu, profeta, cuando puedo asumir de que me encuentro en un proceso o en un desierto. Ahí es que yo puedo asegurar de que Dios me va a hablar. Oye algo, Abraham, yo creo firmemente en que Dios puede un día permitir un proceso en tu vida, pero yo creo que la mayoría de relleno que se ha utilizado ahora mismo de los procesos y los desiertos es para tapar una falta. Hay personas que puedan ser que hayan fallado y todos fallamos, pero no podemos vivir en un letargo de falla para vivir en un proceso. Wow. Una cosa es que Dios haya permitido que 430 años el pueblo de Israel sea procesado por una desobediencia, pero llega un momento en que el pueblo de Dios tiene que alinearse. Yo creo que Dios puede permitir que llegue un proceso a tu vida, pero no creo en que tú puedas permanecer todo el tiempo en ese proceso. Eso, Dios no es injusto, porque entonces veríamos a Dios como un tirano. Si usted no se alinea, usted vive en su proceso. Si usted no se trata de renovar su mente, entonces usted va a vivir en un letargo de un proceso bajo un proceso. Tú le preguntas una cosa, fulano, dime cómo te sientes. Aquí en una batalla, ministro, ayúdeme a orar. No tantemente que te ayuden a orar, tienes que alinearte. Porque justamente por eso hay gente que no está en el tiempo divino, en el tiempo señalado. Porque no pueden estar sin una cosa, sin la otra. O si te levanta un poco, vuelve y cae. O si te están como la canción de Nancy Amancio, yo me caigo, tú me levantas. Yo vuelvo y cargo, tú me levantas. Yo cargo, tú me levantas. Entonces así no podemos. Tú o te levantas y te quedas levantado y busca un Aarón o un Uri que te sostengan. Porque yo creo que tú debes de tener hermanos, amigos, que te ayuden a pelear esa guerra. Tú no puedes pelear una guerra solo, porque déjame decirte, en una situación hubo alguien llamado Adonía, y hubo otro que estaban persiguiendo a David. Y David dijo uno, es necesario que a David lo mantengamos tranquilo. No vaya a ser que la lámpara de Israel se apague. Todo lo que ahora mismo le está haciendo la guerra a ese hombre, yo puedo ayudarlo. Vamos a orar y vamos a ver cuál es la parte necesaria para levantarte. Porque no queremos que te quede en el suelo. Levántate. Es necesario que en este tiempo ya, que el tiempo está corto, es tiempo de levantarte. No te quedes sentado, no te quedes llorando como una Magdalena. Empieza a restaurar tu vida espiritual, empieza a organizar tu vida. Ah, que Dios no me ha dado un esposo, estoy en batalla. Ah, que Dios no me ha dado una esposa, estoy en batalla. Empieza a orarle a Dios, vístete como princesa, vístete como príncipe y empieza a creerle a Dios. De la única manera que la gente se gradúa es si va a la universidad, si pasa de bachiller. De la única manera que la gente puede pasar de curso es si va a la escuela. Nadie consigue algo por lo que está orando si se queda en su casa. Hello. Muy fuerte. ¿Entiendes? Entonces yo quiero que en esta noche ya esta palabra hayan nacido de bendición y que tú le creas a Dios. Las oraciones en tiempo señalado
van a traer su fruto. Como el campo y el grano tienen una intimidad, así mismo yo necesito que tú conectes tu oración con el Padre para que puedan dar buenos frutos. Profeta, estamos para terminar. Suéltale una palabra profética para que así los radioescuchas se conecten con nosotros. Creemos de manera firme que hay un tiempo de Dios señalado para Gloria todas al las Señor. personas que hicieron acto de creencia a Dios. Y este tiempo se encuentra en Joel capítulo 2, versículo 28. Dios Gloria dijo a lo Dios. siguiente: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escucha algo, lo que me impacta es que dice sobre toda carne. Ahí Gloria no al hace Señor. mención de nación, de religión. Hay gente que quizás tú y yo no vemos, no conocemos y están en la nómina de salvación del Padre. Eso significa que cuando el Espíritu Santo de Dios sea derramado sobre toda carne, hermano, esto va a ser evidente, esto va a ser palpable. Madres que tienen a su hijo que no quieren servirle a Dios van a ser intervenidos por el poder de Dios. Creo de manera firme de que tú le sigas creyendo que va a haber un tiempo señalado de parte de Dios. Esta profecía tiene doble progenie, doble cumplimiento. Se cumplió en Hechos capítulo 2 y ahora se va a cumplir porque Dios especificó y dijo en los postreros días. Gloria en los al Señor. postreros días. Por eso quiero exhortarte que tú que tienes una palabra de parte de Dios, te invito de que sigas hacia adelante. Si te sientes descaído, te sientes desanimado, síguele creyendo a Dios, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él, para conservar el estatus y la moral de su palabra, lo va a hacer por encima de tu debilidad, de tu estado. Así que Dios va a cumplir la palabra. Yo quiero emplearle una oración para todos aquellos que están intervenidos por una enfermedad física, dolor corporal, presión mental. Quiero que crea ahora que voy a emplear esta oración y creyendo que para el Espíritu Santo no hay límite. Amén. Amén. Dios te bendiga. Con esta oración de nuestro profeta Abraham Batista, vamos a culminar ya la transmisión. El tiempo apremia. Y yo quiero de una manera felicitar a todo aquel que pudo conectarse, que pudo recibir esta palabra. Bendecimos de una manera especial a los pastores que se conectan. Gamaliel, de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, la pastora Walkiri, todos los que se conectan, nuestro hermano Eduardo, Cristabel, todos los que se conectan de España, nuestro hermano del Bronx, New Jersey. Bendecimos de una manera especial a todos los pastores y a todos los que se conectan desde aquí de nuestra República Dominicana. Su hermano Junior Fermín, evangelista, por la misericordia de Dios. Con esta oración nos despedimos. Yo espero que usted crea a Dios a esta oración, ya que creemos en esta poderosa manifestación del Padre, nuestro hermano profeta Abraham Batista. Aleluya. Padre, te doy gracias. Gracias, una vez Espíritu más Santo. Presento a cada radio escucha, En el nombre cada de radio Jesús. televidente. En este momento, Dios, oro, Dios, para que conforme a tu voluntad, Espíritu Santo, lo favorezca. En el nombre Aleluya. de Jesús. Si hay de alguno Nazaret. que se encuentra adolorido de su cuerpo, con cuya enfermedad, te ruego que Gloria pase al tu mano Señor. sanadora. En Aquellos el nombre guerreros de que una vez Jesús. profetizaban, hablaban de tu palabra, Dios, te ruego que los fortalezca, que los levante, que los restaure. En el nombre poderoso de Jesús, Gloria al restaura Señor. esos altares caídos, Dios eterno. En el el nombre nombre de Jesús. poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Soy tu hermano Abraham Batista. Puedes seguirme en todas las redes sociales como Abraham Batista. Estamos para servirte. Si deseas comunicarte con nuestro ministerio, puedes contactarnos al 849-367-4040. 849-367-4040. Dios te bendiga. Un anuncio ahí para el instituto. Nuestro instituto ya, UNECTRI, con nuestro pastor Sandy Matos, ya está en línea. Así que cualquier cosa pueden llamar también al 829-788-2609 para cualquier cosa que quieran inscribirse en el instituto de nuestra iglesia de Restauración en Cristo Venceremos. Y ahí estamos para servirle. Así que shalom, shalom, bendiciones de lo alto, se le quiere. Shalom.